¿Existe otra vida después de esta vida? Y si es así, ¿quién nos podría asegurar el día de hoy que cuando tú y yo estemos en una caja totalmente inertes, sin vida, podemos tener la esperanza de volver otra vez a vivir? Si hay vida después de la vida, entonces es importante aprender a vivir esta vida. Porque si hay vida después de la vida, esta vida es solamente el primer paso o el entrenamiento para poder entrar a la otra vida. Todas estas interrogantes solamente tienen una respuesta en un solo libro. Hace algún tiempo acaba de haber un programa guiado por un conductor de televisión muy famoso en México respecto a la muerte. E invitaron a muchos gurús, invitaron a líderes religiosos de diferentes ámbitos y todos coincidieron en un solo punto, en que hay vida después de la vida. Pero nadie pudo contestar qué era la muerte, por qué tenemos que morir, y más que cualquier otra cosa, nadie pudo decir con exactitud qué cosa se encuentra después de atravesar el túnel de la muerte. La Biblia es el único libro que existe en todos los volúmenes de la literatura y de todos los libros religiosos que nos detalla con pequeñas frases del Señor Jesucristo y con una grande ilustración en el libro de Apocalipsis respecto a qué cosa es la muerte y qué vamos a encontrar después de esta vida. ¿Sabían ustedes que no ha existido ninguna civilización, raza o tribu que no haya tenido la convicción de que hay vida después de esta vida? Por ejemplo, los egipcios enterraban a sus muertos con sus armas y con su comida porque creían firmemente que iban a necesitarlas después de esta vida. Los hindúes creen en la reencarnación. O sea que después de esta vida su alma va a transmigrar o va a regresar a vivir o en un animal o en una persona, pero ellos creen firmemente de que existe vida después de la vida. Los filósofos griegos como Platón, Aristóteles, Sócrates creían que había otra vida después de esta vida. Científicos como Alberto Einstein, Blaise Pascal, Isaac Newton, Werner von Braun, el que dirigió el cohete a la Luna en 1969, todos ellos lo comunicaron a los medios de comunicación y a la televisión que creían que esta vida no lo era todo. Los conquistadores como Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, Mahatma Gandhi, líder religioso, creían que después de esta vida había otra vida. Bueno, la primera interrogante que tenemos en esta tarde es: ¿quién les dijo a todos estos hombres, filósofos, conquistadores, líderes religiosos, egipcios, hindúes, maometanos, etcétera, que algo nos está esperando después de esta vida? La Biblia nos dice en Génesis 1, 26 y 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de hombre, de Dios lo creó. La Biblia nos revela que nosotros no somos el resultado de la teoría de la evolución. No venimos de una selección natural. El hombre no es la consecuencia o el resultado de un protozoario que evolucionó desde los anfibios a los invertebrados, a los vertebrados, a los mamíferos, y finalmente el hombre es el resultado de una cadena evolutiva. La Biblia nos dice todo lo contrario, que fuimos creados después de que Dios creó a los animales. Dios tomó barro de la tierra, polvo de la tierra, y formó a un hombre y sopló dentro de este hombre alientos de vida. Este hombre comenzó a tener la circulación de la sangre y comenzó a entender que había un universo con el cual estaba conectado y tenía contacto con un Dios que tenía interés en que nosotros le conociéramos. Porque la Biblia dice en Eclesiastés 3:11, Dios puso la eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta es, damas y caballeros, la razón por la cual
todas las tribus, todas las razas, todas las civilizaciones no han creído que en esta vida queda todo, sino que hay algo que nos está esperando. La Biblia nos muestra que es Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que envió a Cristo a morir en una cruz, puso dentro de ti y dentro de mí, dentro de los negros, los amarillos, los maometanos, los budistas y los musulmanes, puso la eternidad. Y algo en lo más profundo de tu conciencia te dice que esta vida no lo es todo. Y ahorita vivimos una época en la que todos los seres humanos están buscando contacto con los seres extraterrestres. Que alguien venga de otra civilización y nos salve, que alguien impida la Tercera Guerra Mundial, que alguien nos diga que hay otra esperanza por otras galaxias, porque el hombre trasciende esta vida por la eternidad en su corazón. Pero a pesar de que todos llevamos esta seguridad de la otra vida, millones de ustedes viven la vida como si esta vida fuera todo absolutamente y como si esta fuera a durante toda la eternidad. Muchos de ustedes viven totalmente despreocupados de su destino eterno y del juicio final que la Biblia dice que cada uno de nosotros tendremos algún día que enfrentar. Vamos a comenzar en esta tarde describiendo a la luz de la Biblia qué es la vida. ¿De qué manera la Biblia describe qué cosa es la Biblia? Y la Biblia usa principalmente 3 ilustraciones para ilustrar la brevedad, lo corto que es la vida terrenal. Primera de Pedro 1, 24 y 25, Pedro escribió, porque toda la carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia nos dice que la vida es como una planta que sale y que florece al atardecer y en la tarde se seca. Así es tu vida y así es mi vida. Naciste y comienzas a crecer hasta alcanzar el máximo a los 33 años. De los 33 años de edad comienza el ser humano a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Regresamos otra vez a la niñez. A los viejitos se les tiene que ayudar como a los niños, darles de comer como a los niños. Nacimos de un punto, regresamos al mismo ciclo y alcanzaste la gloria, fuiste famoso, fuiste poderoso, fuiste bella, fuiste guapo. Todo absolutamente tiene que acabarse. Se tiene que podrir, se tiene que desgastar, se tiene que finiquitar, porque la Biblia nos muestra que la vida tiene una final y una corta duración. En el Salmo 39, del 5 al 6, dice la Biblia: he aquí diste a mis días término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. La Biblia dice que cuando el ser humano crece y comienza la vida, le preocupa solo hacer dinero. Le preocupa alcanzar un puesto o un poder. Y comienza a meterle a la cuenta del banco y se enriquece y llega a través de muchos fraudes y de muchos engaños y de muchos robos a guardar su dinero y no sabe que al llegar a los 60, 65, 70, 80 años de edad, si no es capturado por la justicia humana, algún día le dará cuentas a Dios y todo aquello que él juntó, todo el nombre que se hizo, toda la reputación que trató de construir a su alrededor, ¿de qué le sirvió? Santiago 4, versículo 14, dice la Biblia que la vida es como el vapor, es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchos de ustedes tienen en esta tarde 50, 60, 65, 70 años de edad y han descubierto esta verdad. Te ves en el espejo, ves a tus nietos y a tus mismos hijos crecer y te das cuenta qué rápido pasó la vida. Nos damos cuenta que apareció de repente y te vienen ahorita a la memoria tus días en la escuela, en la primaria, en el kinder. Cuando estabas en la secundaria, cuando estabas en la preparatoria, cuando tenías 25, 30, 40, 50 años de edad y todo pasó con una velocidad
tan rápido que comienzas a adquirir conciencia que verdaderamente perdiste el tiempo en algo que Dios te dio y que muy pronto te va a pedir cuentas. Los jóvenes llegan a los 15, 18 años de edad y creen que van a vivir eternamente. Cuando comienzan a fumar los jóvenes, cuando comienzan a ingerir alcohol, cuando comienzan a drogarse, cuando las muchachas se comienzan a acostar y a tener relaciones sexuales con cualquier muchacho, nunca se imaginan, nunca saben el peligro que tendrá y el futuro que les espera y la forma como marcarán sus vidas por muchos años porque no quisieron en su juventud acordarse de su Creador. Acuérdate de tu Creador, dice la Biblia, en los días de tu juventud. Antes que vengan, ¿qué cosa? Días malos. Antes que llegues a los 30, 35, 40, 50 años de edad y digas, ya no encuentro contentamiento. La época más gloriosa del ser humano, la época más maravillosa que el ser humano tiene es cuando el ser humano es joven, antes de los 30 años de edad, donde todas tus decisiones, todas tus metas, lo que tú creas, lo que tú recibas en tu vida, determinará para siempre lo que tú algún día has de hacer. Todos hemos nacido para morir algún día y todos, dice la Biblia, después de la muerte seremos juzgados. Nuestra vida no está en nuestras manos. Tú no escogiste nacer, ni tampoco vas a escoger morir. No tienes control sobre el día de tu muerte, como tampoco del día del nacimiento. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hechos 17, del 30 al 31, Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios te dice que no es una opción arrepentirte. Dios te manda en esta tarde a que te arrepientas de tus pecados, a que consideres dónde vas a pasar la eternidad, a que te des cuenta que si hay otra vida después de esta vida, tienes en esta vida que prepararte para el día del juicio. Cristo murió en una cruz hace 2000 años para pagar por tus pecados. Cristo abrió sus brazos en una cruz para que tú pudieras tener la vida eterna. Tú necesitas a Cristo en esta tarde. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas venir y hacer la paz con Dios hoy que tu corazón está preparado por el Espíritu Santo. Otra pregunta que tenemos que contestar es ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué no podemos seguir viviendo eternamente? ¿Por qué envejecemos? ¿Dónde y por qué se originó la muerte? La Biblia nos dice en Génesis 2, 16 al 17, que Dios al crear al hombre le dio una orden. No lo hizo perfecto al hombre en el sentido de que él podía algún día convertirse en un Dios. La Biblia nos recuerda que el ser humano nunca alcanzará la deidad, ni nunca seremos divinos. Solo Dios es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero tú y yo jamás alcanzaremos, ni llegaremos a ser como dioses, ni no hay nadie que sea un Dios en esta tarde, ni en ninguna parte del mundo, porque simplemente tú naciste y yo nací, tú fuiste creado y yo fui creado, y Dios es el único que no tiene principio ni tiene fin. Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Dios no nos creó como un robot. Adán pudo haber sido creado como un robot con una tendencia y una capacidad instintiva a decirle a Dios, te amo, te amo, te amo. Pero Dios puso dentro de nosotros, dice la Biblia, la libertad y la capacidad de escoger entre el bien y entre el mal. Los animales no tienen esta capacidad, los animales son creados por instintos, pero tú y yo somos seres morales, responsables delante de Dios. Y la Biblia dice que algún día tendremos que darle respuesta a Dios de todas las decisiones morales que tú y yo tomamos en esta vida. Dice la Biblia que en ese momento Adán rechazó
el mandamiento de Dios y le desobedeció. Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo, porque así como el pecado entró por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué tenemos que morir? Porque hemos heredado una maldición. Hemos heredado una enfermedad. William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Carlos Marx le decía que era la lucha de clases. Sigmund Freud lo atribuyó al medio ambiente. La Biblia dice que es el pecado. Aunque la gente lo quiera rebautizar, es el pecado, una maldición, una tendencia autodestructiva con la cual tú y yo nacimos. Y esta tendencia al pecado es lo que nos hace que algún día tengamos que morir. Es el pecado. Al entrar al universo de Dios, lo que comenzó e inició la descomposición, la putrefacción y lo que comprueba la primera y la segunda ley de las termodinámicas. Todo se echa a perder, todo se pudre, todo se descompone, todo se tiene que acabar. Los edificios se desgastan, el fierro se oxida, las plantas se marchitan y nosotros tenemos que morir. La Biblia le llama la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, cuando el ser humano se rebela contra Dios, el ser humano comienza a morir, pero la Biblia dice que hay 3 clases de muerte. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Cuando el ser humano se rebela ante Dios, el ser humano, en primer lugar, muere espiritualmente hacia Dios. Dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y en pecados. En otras palabras, tú y yo nacimos con un alma y con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, pero el espíritu murió en el momento que Adán se rebeló contra Dios. Y el espíritu es la parte a través de la cual se comunica con el ser humano, Juan 4:24, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu. Entonces hemos muerto con el foco fundido. No tenemos capacidad para conocer a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque, no hay quien entienda. No hay temor de Dios delante de ningún ser humano. Después el ser humano comenzó a morir, en segundo lugar, físicamente. El cuerpo de Adán comenzó a desgastarse. El envejecimiento es la muerte celular, clínicamente hablando, del ser humano. Y además el ser humano, en tercer lugar, muere eternamente, o sea, se separa eternamente de su Creador. Esta es la razón por la cual nosotros inventamos las religiones. ¿Qué cosas son las religiones? El esfuerzo y el intento del ser humano para poder encontrarse con Dios a través de 2 cosas, las buenas obras y los sacrificios. La Biblia nos revela que Caín inició la religión cuando se acercó a Dios y le ofreció algo que Dios no le había pedido, el resultado del sudor de sus propios esfuerzos. Pero viene la Biblia a través de Jesucristo y nos revela que la salvación no es a través de la religión. No se puede llegar al cielo a través de ninguna religión. Se llega al cielo a través de un hombre, y este hombre es Jesús de Nazaret. ¿Qué cosa te estoy tratando de decir? Que tú puedes ser católico e irte al infierno. Tú puedes ser protestante y condenarte eternamente. Tú puedes ser mormón y condenarte, puedes ser testigo de Jehová y condenarte, puedes ser bautista e irte al infierno. No es la organización a la que perteneces o la religión donde tú te encuentras la que te va a salvar. El que te salva es Jesucristo. Y esta es la razón por la cual hay tantas sectas y tantos programas de televisión, porque no se ponen de acuerdo. Unos dicen, los mormones son los que te salvan, la luz del mundo te salva, el católico te salva, fuera de Roma no hay salvación, los protestantes te salvan, porque toda esta gente no conoce la palabra de Dios. No son los hombres, ni los iluminados, ni los gurús los que nos salvan, es la sangre de Jesucristo. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
El ser humano no conoce la Biblia. El ser humano está ciego ante la Biblia y entonces es engañado fácilmente por cualquier persona. El otro día estábamos platicando con un grupo de personas que no eran cristianas y le estaban diciendo a una señora: ¿ya vio usted lo que está pasando en la televisión? ¿Cuántas sectas hay? Cuídese, porque a lo mejor a usted la están engañando. Y la señora les contestó y le dijo: los que se deben de cuidar son ustedes, porque yo soy cristiana y conozco la Biblia, pero ustedes que no conocen la Biblia van a caer en cualquier momento en el poder de cualquier secta. Así que ustedes son los que se tienen que cuidar, no yo, porque yo conozco la palabra de Dios. Y muchos de ustedes van a ser engañados precisamente por eso, por no recibir a Cristo en sus vidas, por no tomar a Dios en serio y por no dedicar tiempo al estudio sistemático y metódico de la santa palabra de Dios. Y desde Adán hasta nuestros días, al morir, ¿a dónde van los seres humanos? En primer lugar, la Biblia nos muestra que de antes de Cristo y después de Cristo había dos lugares donde los seres humanos van a la hora de la muerte. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento hay una palabra que se llama en el hebreo Sheol, y que la traducción es el lugar de los muertos o de la sepultura. Antes de Cristo, todos desde Adán, los buenos y los malos, descendían al centro de la tierra, y ahí se encontraba lo que se llamaba el lugar de los muertos o el Sheol. El Señor Jesucristo, en Lucas 16, 19 al 31, nos cuenta una historia que no es una parábola, es una historia auténticamente y genuinamente verdadera y real. Y Cristo le dice a los discípulos: había un hombre rico y había un hombre pobre. El rico comía cabrito y vinos franceses y todo aquí, cochinita pibil y papazules, y el pobre hombre ahí, mendigo, estaba esperando que el rico le aventara las migajas de su mesa para poder saciarse y alimentarse, porque se moría de hambre. Aquí estaba el rico y aquí estaba el pobre en esta vida, y Jesucristo dijo: y vino la hora de la muerte. Los dos murieron, y entonces los ángeles bajaron y al mendigo se lo llevaron los ángeles a la presencia de Dios, y el rico bajó al Hades. La palabra Hades es la transliteración de la palabra hebrea Sheol. Entonces Jesucristo viene y nos revela lo que en el Antiguo Testamento nadie conocía, que ese lugar de los muertos, antes de que Él muriera, estaba dividido en dos partes. Y Jesucristo dijo que en una parte estaban los buenos, los justos, y se llamaba el paraíso o el seno de Abraham. Y en el otro lado estaba lo que se llama en el griego el Gena, que se tradujo infierno, donde había llamas, donde Cristo dice que los muertos estaban conscientes. Uno de ellos le dijo a otro que le estaba gritando: deja que vaya allá a mi casa, a la Buenavista, y le diga a mis papás y a mis hermanos que es verdad, que estoy atormentado aquí en esta llama de fuego. Ten misericordia de mí, Padre Abraham, y sácame de este tormento. Cristo nos revela que los muertos en el infierno se acuerdan lo que hicieron, sufren y tienen las ganas de arrepentirse, ahora sí, y de salir del infierno y contarle a sus familiares que vivan en esta vida una vida justa y piadosa, porque después de esta vida no hay más que dos lugares: el infierno o el cielo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice en Hechos 2:27 que había una profecía que decía que el Santo de Dios no vería corrupción, ni su alma se quedaría en el Hades. En Mateo 12, versículo 40, Jesucristo profetizó: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre esté, ¿en dónde? En el centro de la tierra, en el Hades.
3 días y 3 noches. Y cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz del Calvario, bajaron a las 6 de la tarde su cuerpo, lo enterraron en una tumba comprada por un hombre rico llamado José de Arimatea. Y mientras el cuerpo de Cristo estaba tendido, inerte en la tumba, su espíritu, dice el apóstol Pedro, bajó y les predicó a los espíritus encarcelados. O sea, a los que se encontraban en el lado de los atormentados en las prisiones de obscuridad. Y cuando Jesucristo regresa a los 3 días y los apóstoles se acercan a la tumba y encuentran la piedra movida y el sudario con el cual lo enterraron estaba doblado a los pies de Cristo, un ángel se aparece y le dice a 2 mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive por los siglos de los siglos? Jesucristo se había levantado de la tumba y había bajado del infierno después de que Él bajó cuando estuvo crucificado. Y cuando Jesucristo se levanta entre los muertos, la Biblia dice en Efesios 4, del 8 al 9, que se lleva con ellos a todos los santos que se encontraban en el lado del paraíso o en el seno de Abraham, para siempre a la presencia de su Padre, porque antes de Cristo ningún ser humano había subido al tercer cielo, porque su sangre no había hecho aún la expiación por nuestros pecados. Ahora que Él ya resucitó y que se encuentra a la diestra del Padre viviendo para interceder por nosotros, el Nuevo Testamento nos enseña que cuando un cristiano se muere, inmediatamente, si en esta noche te estrellas o el popo comienza a eruptar y te traga toda la lava, o te cae un terremoto, una lámpara en la cabeza, o chocas o una bala, no importa como tú y yo muramos, la Biblia dice en Filipenses 1, 21 y 23, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La Biblia dice, ¿quiénes van a estar con Él cuando mueran? Y en el momento en que tú mueras, no importa cómo tú mueras, en segundos, ya sea que te ahogues, que te fusilen, que te electrocuten, que te caigas muerto por una bala o por cáncer o por sida, por lo que sea, en 30 segundos, tu espíritu y tu alma que están dentro de ti y dentro de mí, se van inmediatamente escoltados por ángeles a la presencia del lugar santísimo, a donde estarás con Cristo. Y dice la Biblia, solo los que vivieron para Cristo podrán estar en su presencia eternamente. Dice 2 Corintios 6, del 6 al 8, pero confiamos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Segunda de Pedro 1, 13 al 14, dice el apóstol, tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo, ¿qué cosa dice? Abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, porque Él quitó la muerte y sacó por medio de la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El apóstol Pedro sabía que al morir abandonaría su cuerpo. El apóstol Pablo sabía que al morir abandonaría su cuerpo. Todos los santos y todos los cristianos le hemos perdido el miedo a la muerte, porque ahora sabemos que nos está esperando otra vida, y esta es la razón por la cual consagramos esta vida, la única que tenemos, para proclamar la historia de amor más grande jamás contada y llamarles a ustedes al arrepentimiento para que dejen de vivir las vidas vanas, superfluas, lasciviosas, inmorales, deshonestas que están viviendo, porque hemos de ser juzgados los vivos y los muertos, y la Biblia te manda en esta tarde que te arrepientas y te prepares para encontrarte con tu Dios. Si no hubiera un juicio después de esta vida, vamos a divertirnos lo más que podamos. Si esta vida lo es todo, entonces ¿para qué somos honestos? ¿Para qué somos fieles a nuestra esposa?
¿Por qué no armamos una banda y asaltamos bancos? ¿Y por qué no tienes 10 esposas? ¿Y para qué vas a vivir una vida honesta? ¿Y por qué no engañas? ¿Y por qué no matas? ¿Por qué? Porque tu conciencia te dice que el pecado es la paga de la muerte. La paga de la muerte es el pecado, mas la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces resumimos que cuando morimos, el alma y el espíritu del creyente se van a la presencia de Dios, mientras que tu cuerpo lo entierran en los jardines del recuerdo, o te creman, o te incineran. No te preocupes lo que a tu cuerpo le pueda pasar. Cuando Jesucristo venga otra vez por nosotros, dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, lo que sucederá con los cuerpos de aquellos que murieron en el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice el apóstol: queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No queremos que ignoren, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, vamos por orden. Tú mueres hoy en la noche y tienes a Cristo en tu corazón. Te entierran, tu alma y tu espíritu se va con Él al cielo. Cuando Él venga, dice la Biblia que tu cuerpo va a resucitar. Y Él va a venir, ¿con qué cosa va a traer? Dice aquí este pasaje, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá tu alma y tu espíritu, y en el aire te vas a encontrar con tu cuerpo y con tu alma, pero con un cuerpo totalmente glorificado, con las características del cuerpo que Jesucristo tuvo cuando resucitó. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escuchen, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo va a ser tu cuerpo cuando resucites y mi cuerpo cuando resucite, los que tenemos a Cristo? La Biblia dice que cuando Cristo resucitó, atravesó las paredes y le dijo a los discípulos: la paz sea con ustedes. Y abrió sus manos y le dijo a Tomás: tócame y mete tu mano a mi costado, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Tomás caminó y se acercó al cuerpo de Cristo y le puso las manos en sus manos y metió su mano en su costado, y cuando Tomás estaba tocando a Cristo, estaba tocando algo sólido. Las manos de Tomás no atravesaron el cuerpo de Cristo, no era un espíritu nada más, era algo sólido, pero ese cuerpo sólido podía también desmaterializarse y podía atravesar las paredes y desaparecer y volar y hacerse humo totalmente. La Biblia dice que cuando Cristo resucitó, en segundo lugar, tampoco tenía sangre. La última gota de su sangre, porque en la sangre está la vida, dice Levítico 17:11, ahí quedó al pie del altar, ahí quedó al pie de la cruz. Cuando Jesús resucitó, toda su sangre había quedado en este planeta derramada para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y cuando tú y yo resucitemos, vamos a tener un cuerpo que se va a poder ir de un lugar a otro, vamos a poder atravesar nuestra composición molecular, no será igual, ya no estaremos sujetos al envejecimiento, ya no habrá cáncer, ya no habrá SIDA,
ya no habrá nadie que te cobre tus deudas, no habrá lágrimas, no habrá muerte, seremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Él cuando Él resucitó. Y esto es maravilloso porque esto es lo que nos muestra que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando y cada día envejecemos y canas y arrugas, el interior, aquí por dentro, el hombre que creó Cristo, el nuevo hombre que nació desde que tú recibiste a Cristo, cada día se va renovando, cada día va creciendo en dimensiones indecibles y cada día estamos siendo transportados en el Espíritu a la presencia de Dios para poder entender que aunque nuestro cuerpo se desgaste, el interior se renueva día a día. Pero ¿qué cosa pasará con aquellos de ustedes que no quisieron recibir a Jesucristo? Que quisieron vivir para esta vida, que entregaron en esta vida todo. Mataste, defraudaste, fornicaste, tuviste 5 esposas, hijos regados por todos lados. Nunca te importó tu destino eterno. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, la forma en que Dios juzgará a aquellos que no quisieron hincar su rodilla delante de su Hijo Jesucristo. Y dice Apocalipsis 20, versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí significa los poderosos y los reyes y los más humildes de esta vida. Y noten ustedes que la Biblia dice, los muertos estaban hincados, dice. La Biblia dice que estaban de pie. En el día del juicio ya no te podrás hincar. En el día del juicio ya no podrás decirle, ten misericordia de mí, pecador. En el día del juicio ya no podrás derramar lágrimas y pedirle perdón a Dios. Estarás de pie, porque se acabaron las oportunidades. Se cerraron las puertas de la salvación. Ahora es el día del juicio. Y tú vas en ese día a responderle a Dios lo que tú hiciste con Jesucristo. De pie, para escuchar la sentencia final. Dice la Biblia, y entonces los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, o sea, todos los que murieron ahogados saldrán del mar. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia dice que en el día del juicio tú serás condenado y los ángeles del Dios y los cristianos, dice 1 Corintios 6 del 1 al 2, estaremos ocupando las sillas del gran jurado del tribunal cósmico de Dios. Y ahí Dios te hablará y te dirá, Juan Camaney, pase para adelante. ¿Cuántas mujeres tuviste? ¿Cuántas fornicaciones tuviste? ¿Cuántas veces te habló tu hijo, tu esposa, recibe a Cristo en tu corazón? Y tú te burlaste, te creías muy intelectual, te creías muy soberbio. Creías que toda la vida la tenías por delante y nunca supiste que tal vez esta noche Dios te llame a cuentas por toda la eternidad. Ahí en ese momento, como una película, pasará Dios tu vida. Y verás todas las cosas, las mentiras, los fraudes, los chismes, las calumnias, las fornicaciones, tus adulterios, tu homosexualidad, tu lesbianismo, tus depravaciones, todos tus pensamientos, todo será pasado delante de un Dios ante cuya presencia están totalmente desnudos los corazones de los seres humanos. Y en ese momento no le podrás decir a Dios, perdóname,
No le podrás decir a Dios, qué tonto fui. No le podrás decir a Dios nada porque ya no habrá una sola palabra que salga de tu boca. Tu conciencia en ese momento, dice Romanos 2 del 12 al 15, te dará testimonio de que eres culpable y como tal mereces el abandono total por toda la eternidad de Dios. ¿Qué cosa será la otra vida para los cristianos? Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esta tierra en la cual vivimos, los ecologistas, los sismólogos, los ecólogos y todas las personas experimentadas en estudiar la corteza de las capas terrestres y lo que está pasando en la tierra, todos son testigos que la tierra se está acabando. Nunca ha habido los temblores que ha habido desde 1976 hasta 1997. Jamás en la historia de la humanidad se habían continuado con tanta intensidad los temblores. Los volcanes por todos lados están queriendo ya protestar y sacar todo hacia afuera. Las plantas se han muerto a nuestro alrededor, el agua casi está contaminada, el aire está contaminado, el mundo, como dice Isaías, capítulo 24, se ha enfermado. El mundo tambaleará como un ebrio, el mundo caerá y la tierra y sus habitantes serán pasados por el fuego y por el juicio de Dios. Pero la Biblia dice que Dios va a crear un nuevo planeta, unos nuevos cielos. No sabemos más que el sol no va a poder brillar como brilla ahorita, porque la luz de Cristo iluminará el universo entero. Y los cristianos, dice la Biblia, vamos a vivir aquí en esta tierra. Dice el Salmo 37, los justos heredarán la tierra. Y aquí viviremos en esta tierra y podremos tener el paraíso en el cual vivió Adán. Vamos a correr, dice, como las ciervas, y los ungidos de Jehová se gozarán y se alegrarán y gritarán con júbilo. Viva Jehová y viva Jesucristo, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén vendrá la palabra de Dios. Y seremos apacentados por Jesucristo, estaremos en persona con Él. Podremos dar a luz a nuestros hijos y va a haber reproducción sexual, lo dice Isaías 66, y ya no va a haber maldición porque las cosas primeras pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la esperanza que la Biblia nos da y el Espíritu Santo en esta noche nos da testimonio que estas palabras son fieles y verdaderas. Y dice el versículo 2 de Apocalipsis 21, yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es, amigo, así es, amiga que nos visitas. En tu alma anhelas que todo esto acabe. En nuestra conciencia estamos hartos de vivir en este planeta ya. Ya estamos cansados de tantas cosas que suceden. Ya el hombre no cree en nada. Ya no hay credibilidad en el gobierno. No hay credibilidad en la ciencia. No hay credibilidad en nada. Pero Jesucristo nos sigue diciendo en esta noche, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Y si tú no tienes tu esperanza en Jesucristo, yo te pregunto, ¿en quién la tienes? Si no es Cristo, entonces ¿quién es? Como en un programa de televisión desafiamos a 5 brujos ya religiosos y les pude decir, díganme ustedes, ¿qué otro libro existe más grande que la Biblia? Si no es la Biblia, ¿cuál es? Enséñamelo. Muéstrame algún otro libro que tenga las evidencias científicas, geológicas, arqueológicas, morales, psicológicas, históricas, geográficas, de la santa palabra de Dios. La gente que critica la Biblia, la gente que ataca la Biblia, lo hace en la ignorancia. No saben lo que están diciendo porque no conocen la bendita palabra de Dios. Si no es la Biblia, entonces ¿cuál es? Enséñame ese libro que los presidentes, los reyes, los conquistadores lo han dicho. No hay libro más grande que la Biblia. El puro nombre Biblia significa el libro de los libros. Y tú en esta noche
Necesitas arrepentirte de tus pecados, porque la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 10, sabemos que la ley es buena, pero sabemos también, dice la Biblia, que vendrá Dios en llama de fuego para darle pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Para los cristianos nos espera un cuerpo glorificado, una tierra transformada, ausencia de lágrimas, de dolor y de muerte. Para los incrédulos, si ahorita crees que es un infierno la vida, espérate cuando despiertes después de la muerte y te des cuenta que estas palabras eran fieles y verdaderas. Una vida excluida para siempre de la presencia de Dios, y tu vida estará en una llama y en un tormento eterno en el lago de fuego. Alguien podría decir, esa persona nos quiere en esta noche asustar. Y sin embargo yo te contesto, cuando tú vas caminando en tu coche o manejando tu carro, te encuentras un aparato que tiene 3 luces. Una es una verde, la otra es una amarilla y la otra es una roja. La policía no puso el semáforo para asustarte cuando se prende la amarilla y te dice, detente, reduce tu velocidad, porque si tú continúas con esta velocidad te vas a estrellar y vas a lamentarte. Dios no nos asusta, Dios nos dice la realidad y nos dice, detente, es una luz preventiva en esta tarde a tu vida, detente, vuélvete a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tú no sabes si vas a morir hoy en la noche, ni yo tampoco. ¿Por qué has de ser tan necio, tan necia, de creer que tienes la vida por delante cuando hoy puede ser la última vez que Dios haya hablado a tu corazón? Ven a Cristo en esta noche. Hoy que tu corazón está preparado por el Espíritu Santo, hemos orado tanto por esta reunión, que tú necesitas hacer en esta noche la paz con Dios. Ven a Jesús y encuentra en Él el descanso y la tranquilidad y esa paz interior que solamente Él te puede dar. Él lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo soy la resurrección y yo soy la vida, y he quitado la muerte y sacado a la luz la vida y la inmortalidad por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes en esta noche quisieran venir a la cruz de Cristo, a hacer la paz con Jesucristo, a reconciliarte con tu Creador por primera vez en tu vida y a prepararte para el día de tu muerte, para que le puedas contestar en aquel día, te doy gracias, Señor, por haber pagado por mis pecados en esa cruz y por haber muerto en mi lugar y haber hecho lo que yo nunca hubiera podido hacer? Les pido a todos ustedes que por algunos instantes inclinemos la cabeza. Así con tu rostro inclinado, Jesucristo dijo, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oyeren vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque ya viene la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera de ustedes que cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. ¿Crees esto? Si lo crees, todo es posible al que cree. En esta noche tu vida está delante de la Biblia, porque es la Biblia, las palabras de Dios, las que han de juzgar a toda la humanidad en un día no muy lejano. En esta noche estás delante de Dios con tu conciencia, y tu conciencia te da testimonio en esta noche de que eres pecador, de que has ofendido a Dios, de que has transgredido sus leyes, y como tal mereces la muerte. Pero de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y Dios muestra su amor para contigo, en que estando en la condición en que estás en esta noche, Cristo te ama y te quiere perdonar y te quiere ayudar a salir de la vida en la que tú te encuentras en esta noche. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, que pagó en tu lugar con su sangre por tus pecados, y recíbele en esta noche en tu corazón. Ahí desde tu lugar, invito a muchos de ustedes a que hagan esta oración sencilla, pero con toda tu alma, diciéndole a Dios: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Creo que tu Hijo Jesucristo es el Señor, el ungido, el que tomó mi lugar en esa cruz y pagó con su sangre lo que yo merecía pagar. Creo que a los 3 días lo levantaste de los muertos, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, y ahora está sentado a tu diestra, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Y Él volverá a venir, y te volveré a ver, Señor Jesús. Ahora te veo en la Biblia, mas entonces te veré cara a cara, y te adoraré eternamente, porque en esta noche te entrego mi corazón. Te pido que entres a mi vida como mi Salvador y mi Señor por toda la eternidad. Amén. Amén.